camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. De Dios, Luisa Picarreta, para sellar sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios y Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Nos encomendamos a la Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a empezar esta charla, esta reunión es la continuación de la reunión antepasada. Yo, ante todo, antes de continuar, con las disculpas del caso por un tema familiar, el lunes pasado no nos pudimos reunir. Entonces, vamos a continuar con esa charla del fundirnos, que era en 2 sesiones, como yo les había comentado. Hoy día la vamos a concluir. Entonces vamos a repasar un poquito los puntos fundamentales de esa charla pasada respecto a este marco teórico sobre el acto de fundirse. Entonces, el acto de fundirse en la divina voluntad, según los escritos de Luisa, significa vivir en una unión total y constante con la divinidad. Implica una profunda comunión, haciendo todo de manera conjunta con Dios. Entonces, este acto de fundirse es la entrega de la voluntad humana voluntariamente para aceptar vivir con la voluntad divina. Entonces la criatura le entrega voluntariamente a Dios nuestra voluntad humana para comenzar a aceptar y vivir con su voluntad, como si fuera propia, como si fuera nuestra voluntad. Entonces, la criatura al fundirse realiza todos los actos en el interior de la Santísima Trinidad, en eso que conocemos como el ad intra. Es la parte principal de la divina voluntad, es donde está toda la fuente de nuestras alegrías, de las bellezas, de la felicidad, todos los atributos divinos, todo lo que Dios nos quiere compartir. Entonces, la criatura al fundirse realiza todos los actos en este interior. Es como la casita. Luisa tiene una imagen muy interesante para tratar de entender esto. Ella se imaginó como una familia, un esposo y una esposa que tienen hijos, que viven en un hogar, son muy ricos, poseen muchos bienes, pero quieren compartir estos bienes que ellos tienen con las personas para admitirlas a vivir con ellos. Es lo mismo, estamos en el ad intra de la divina voluntad, en todo lo interior, en la fuente de la riqueza que ellos tienen. Ahí nos permite entrar el acto de fundirnos. ¿Para qué? Para santificarnos y de paso santificar a toda la creación. Entonces, es así que mediante este acto de fundirnos, la criatura podrá entrar en el ámbito de la eternidad de Dios. Vamos a poder participar de su acto único, que es perfecto, continuo y eterno. ¿Qué va a pasar con nuestros actos? Nuestros actos humanos se van a volver divinos, van a tener un valor incalculable y una continuidad eterna. Nuestros actos se van a volver soles. Entonces, vivir en la divina voluntad no es una devoción, sino es un estado de vida, es un estado de santidad que va a llevar a la criatura a esa santidad primera, a esa santidad original con la que Dios creó al hombre antes de la caída. ¿Qué va a hacer este acto de fundirnos constantemente, día a día, a asemejarnos a la imitación de Jesús? La criatura va a ir siendo liberada del pecado. ¿Para qué? Para ir permitiendo su renovación. Entonces,
al vivir en la voluntad de Dios, se santifica no solo el alma, nuestro cuerpo, nuestro interior, sino también toda la creación. Vamos a regresar a ese estado para ser renovados, a ese primer estado de santidad. Este vivir en la divina voluntad y estar fundidas en ellas es el camino hacia la santidad de santidades. Es el estado inicial en que Dios crea al hombre, nos crea. Es el estado que lamentablemente se pierde con el pecado original. Entonces, para alcanzar esta fusión, para estar permanentemente unidos, unidas en la voluntad de Dios, y para poder comprender esta profundidad de este don divino, es esencial el conocimiento. Y este conocimiento lo obtenemos por medio de la lectura de los volúmenes. Lo obtenemos con la meditación de las horas de la pasión, con la meditación del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, con las cartas de Luisa, etcétera, etcétera. En resumen, vivir la vida en la divina voluntad es un proceso continuo de estar fusionados, fusionadas, de estar fundidos constantemente. Es una práctica constante, es como un atleta. En los escritos nos hablan del atleta. Así como un atleta tiene que entrenarse todos los días para conseguir el objetivo, igual nosotros tenemos que hacer esta práctica constante de fusionarnos, de estar unidas a la voluntad de Dios. Más adelante, un ratito más, lo vamos a ver con más detalle. Donde cada acto que vamos a hacer, lo vamos a realizar en y con Dios. Hasta aquí quisiera saber si me están comprendiendo, ¿tienen alguna inquietud? Sí, está muy bien. ¿Sí? Ya. No, Okay. Espérate un minutico. Yo quería preguntar una cosita. A ver, Luz, te escuchamos. Si su merced dice que uno se funde, si uno por la mañana usa la oración para que, la oración de que venga a vivir a ver en mis ojos y de todo, y entonces ahí uno se funde. Pero Nos estamos fundiendo ahí, esa es la oración preventiva. Sí, pero en el día pongamos, si pongamos yo contesto mal o algo, pues ya no me estoy fundiendo con Dios porque Dios no contesta mal. Haces un acto de reparación cortito, porque el Señor inmediatamente, el Espíritu Santo que nos asiste constantemente, te va a hacer dar cuenta que hiciste que faltaste a una caridad, por ejemplo. Y en ese momento es un pequeño acto de reparación y vuelves a fundirte, vuelves a llamar a la divina voluntad en ti. Cuantas veces sean necesarias, cuantas veces lo hacemos, hasta que ya llegues en esa práctica de estar atenta a no faltar, a no tener esos actos en nuestra vida. Es una cuestión de práctica, Luz, no te preocupes. Cuantas veces sea necesario, hazlo. Bueno, gracias. Y te iba a preguntar una cosita, que ayer estuve haciendo las horas de la pasión. Yo no las hago todos los días, pero hice la de las 12 del día y me llamó, mejor dicho, me dejó como porque, mejor dicho, ahí decía que él reparaba, mejor dicho, él llevaba todos los pecados que ha cometido. Bueno, y me llamó mucho la atención. ¿Estas horas de la pasión uno las debe hacer todos los días, una diferente, o cómo se hacen? Gracias. Depende de lo que desees, Luz. Generalmente las horas de la pasión las puedes meditar de forma individual o participar en un reloj viviente. No sé cómo estén ustedes organizados, pero lo ideal, yo por la experiencia que tengo, yo sugeriría meditar 1 hora cada un buen número de días. Por ejemplo, cuando yo ingresé en este conocimiento y comencé con las horas de la pasión, comenzamos a meditar las horas 1 semana. Empezábamos un viernes, me acuerdo, y todos los viernes se cambiaba la hora. El viernes empecé con la hora 1 hasta el siguiente viernes. El siguiente viernes pasaba la hora 2 y así sucesivamente. ¿Dónde lo puedes hacer? Lo puedes hacer en un ambiente muy tranquilo, en donde nada te va a interrumpir. Yo comencé frente al Santísimo, es la recomendación que yo doy, un poco para irnos entrando en ese silencio que se necesita, en que nada nos estorbe, pero eso podría ser motivo de otra charla un poco más en detalle. Entonces vamos a continuar con la nuestra. Gracias, Luz.
Entonces, estamos hablando que el vivir en la divina voluntad es la santidad de santidades. Es un estado de vida continua a fin de regresar a esa santidad primera que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de su caída, antes de cometer el pecado original. Con lo cual la criatura es renovada, es renovada. Entonces, los escritos nos hablan de renovación. ¿Qué se entiende por renovar, por renovación? La palabra renovar proviene del latín, renovare, que significa volver a ser nuevo. Según la RAES, o sea, según la Real Academia Española, renovar significa hacer algo como de nuevo, devolverlo a su estado original, sustituir algo viejo por algo nuevo. En el plano espiritual también hay esa renovación. Significa una transformación divina, un proceso de ser hecho nuevo en algo mejor, ¿mediante qué? Mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Implica que la renovación del interior del hombre implica nuestra renovación, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, las potencias de nuestra alma, todo renovado. Y no solamente del interior, sino también de nuestro cuerpo. Lo que nos va a llevar a una vida de santidad, pero con misión y propósito. Y va a permitir a la criatura ver las cosas ya no desde la perspectiva o desde la óptica humana, sino la vamos a empezar a ver desde la perspectiva u óptica divina. Es un cambio cualitativo que va a suceder en nuestro ser interior. Conforme nosotros vayamos avanzando en este camino, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ir alejando del pecado y nos va a ir acercando más a esa luz divina que queremos. Recordemos que Jesús, en su vida terrenal, aquí, le tomó 30 años de su vida oculta para rehacer el interior del hombre, solo el interior del hombre. Entonces, en este punto, la pregunta sería, ¿cómo ha venido actuando la divinidad en este proceso de renovar a su criatura después de la caída? ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho la divina voluntad después del pecado de nuestros primeros padres? Entonces, siguiendo las enseñanzas de los escritos y en el orden de la providencia divina, vamos a ir por una línea de tiempo para entender esto. Entonces, en esta línea de tiempo hay 3 grandes renovaciones que ha hecho la divinidad en la humanidad. Entonces, en cada periodo de 2000 años, la divinidad siempre ha renovado al mundo. Entonces, en los primeros 2000 años, desde Adán a Noé, Dios renovó al mundo. ¿Con qué? Con el diluvio. En los segundos 2000 años, después del diluvio, Dios renovó al mundo ¿con qué? Con la venida de Jesús a la tierra, en la que se manifestó la humanidad de Jesús. Y a través de esa humanidad de Jesús se dieron, como si hubieran fisuras a través de la humanidad de Jesús, dejó traslucir algo de su divinidad, pero no fue el objetivo. Fue de la venida de Jesús dejar las bases para volver a obtener ese reino, pero no se dio el reino. Y estamos en los inicios de los terceros 2000 años. Las criaturas en ese lapso, las criaturas de buen corazón, de buena voluntad y los mismos santos que existieron en estos terceros 2000 años antes de Luisa, han vivido de los frutos de la humanidad de Jesús y como gotas han ido gozando de la divinidad. Ahora nos estamos acercando al final de estos terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. Y es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Estos son nuestros tiempos.
¿Qué va a pasar en esta tercera renovación? ¿O qué se espera que pase en esta tercera renovación? Que la criatura abandone los modos humanos y comience a obrar con los modos divinos. Y como les digo, son nuestros tiempos. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a explicar un poquito cada una de estas 3 renovaciones. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿No? ¿Está claro todo? Sí, clarísimo, gracias. Ok, entonces podemos continuar. Vamos a ver estas renovaciones que sufre la humanidad. Que, si bien el título de la diapositiva se refiere a la tercera renovación de la humanidad, que es la que nos involucra, vamos a conocer las 2 grandes renovaciones anteriores que se dieron. Como acabamos de decir, en la primera renovación, Dios renovó al mundo ¿con qué? ¿Se acuerdan? El diluvio. El diluvio, correcto, con el diluvio. Pregunta, ¿cuál fue la razón del diluvio en el tiempo de Noé que obligó a Dios a renovar el mundo? ¿Se acuerdan? El pecado. El pecado, la corrupción que se vivía en ese tiempo. Entonces, nos relata el libro del Génesis que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, que inclusive todos los pensamientos del hombre estaban tendiendo siempre hacia el mal, nos dice el Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Hay un punto acá que a mí me emociona mucho, dice, le dolió el corazón y decidió borrar de la tierra al ser humano que había creado, haciendo lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. ¿Esto por medio de qué? Del diluvio. Entonces, solo Noé encontró favor a los ojos de Yahvé. Y es por eso que fue salvado junto con su familia. Los escritos también nos hablan de Noé y nos dicen que lo mismo, que en este punto de la historia del mundo, el mundo merecía que las criaturas no existieran más. Todos debían perecer. Pero ¿qué hizo Noé? Noé, con aceptar lo que Dios le mandó y con disponerse a ese gran sacrificio y por tan largos años de fabricar el arca, Noé, ¿qué hizo? Recompró al mundo y a todas las futuras generaciones. Entonces, conforme Noé se iba sacrificando en un tiempo tan largo de esfuerzos, de trabajos, de sudores, ¿ustedes se acuerdan cuántos años le costó a Noé construir el arca? 40 años. No, Como 100. más. Como 100 100. años. 100 años. 30 años. 100 años le demoró a Noé construir el arca. Entonces, eso fue un sacrificio, la divina voluntad lo llama prolijo. Entonces, en esos 100 años, ¿qué iba haciendo Noé? Noé iba desembolsando esas monedas, no de oro ni de plata, sino de todo su ser al estar obedeciendo al querer de Dios. Entonces, los escritos dicen algo muy importante que hay que tenerlo presente. Los escritos nos dicen que si el mundo existe hasta ahora, si hoy y tú estamos hoy día aquí, se lo debemos a Noé, que con sus sacrificios y con haber hecho la voluntad de Dios como lo quería el Señor que le hiciera, salvó al hombre y a todo lo que le servía, lo que le debía de servir al hombre. Al final se dio el diluvio, obviamente, pero Dios hace un pacto con Noé. ¿En qué consistía este pacto? En que nunca más Dios iba a inundar toda la tierra como lo había hecho para destruir al hombre. Y puso como señal de su pacto el arco iris en las nubes.
de tal forma que cada persona que apareciera, de tal manera que cada vez que apareciera ese arco iris entre las nubes, Dios lo vería y se acordaría del pacto. No es que Dios no se acuerde, sino es una forma en que lo decimos, ¿no? Dios se iba a acordar de su pacto que había establecido con el hombre y con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Entonces, esta fue la primera renovación que se dio en la humanidad por medio de Noé. Noé fue un eslabón de unión. Ahora vamos a ir viendo qué significa todo esto. En la segunda renovación, hemos dicho que fue la de Jesús. Se dio con la venida de Jesús a la tierra. La vida de su divina voluntad ¿ya se encontraba en la tierra o no se encontraba cuando ya vino Jesús? Pues sí. No, porque ¿Cómo así? María Eugenia, dijiste no. sí, dice no. Ya. Y Luz, tú dices sí. Sí, señora. A ver, Luz, dime, ¿por qué se encontraba la divina voluntad en la tierra? Sí. ¿En quién se encontraba? En Jesús y en María. Claro. En Jesús no, Jesús estaba viniendo. ¿En quién se María. encontraba? María. Es correcto. La Virgen María ya vivía en la divina voluntad. Entonces la divina voluntad se encontraba en la tierra. Si la vida de la divina voluntad no hubiera estado operante en la Virgen María, Jesús no había podido descender. Le habría faltado el camino, cómo descender, dónde descender, esa estancia donde entrar. Le hubiera faltado la humanidad para poder cubrir su divinidad. En una palabra, le hubiera faltado también el alimento para nutrirse. En una palabra, le hubiera faltado todo. En cambio, cuando Él vino y encontró su voluntad operante en la Virgen María, ¿qué encontró Jesús? Algo bien bonito nos dice en los escritos. Dice que Él encontró su cielo, sus alegrías, sus contentos. Es decir, que lo que tenía en el cielo lo encontró en la Virgen María. Dice, bajó de su cielo al mismo cielo en la Virgen María. Lo encontró en su madre y por eso es que se dio el decreto de la encarnación. Después, la voluntad de Dios hizo vida sobre la tierra. ¿En quién? En la humanidad de Jesús. En la humanidad de Jesús. Con lo cual, al darse el decreto de la redención, se dio el decreto de la redención. Ya sabemos todo porque eso lo hemos meditado en reuniones pasadas. Pero al final, ya cuando estaba por terminar el tiempo del día de la redención, ¿qué hizo Jesús? ¿Recordamos qué hizo Jesús antes de irse? Nos hizo una promesa. María como madre. Perdón, Gloria. Cumplido. Entregó a María como madre. Nos dejó a Mamá María como madre, pero hizo algo más grande para toda la humanidad. ¿Qué le pidió a Dios Padre? ¿Qué le impetró? ¿Se acuerdan? Una promesa le pidió. Que iba a estar con nosotros hasta el fin de las vidas en el Santísimo, en la comunión. Pero nos hizo una promesa, que iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que iba a venir el Espíritu Santo, correcto. Pero ¿por qué pidió eso? ¿Por qué impetró a Dios Padre no solo redimir al hombre, sino que viniera, nos iba a mandar al Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué iba a venir el Espíritu Santo? ¿Qué era lo grande que se esperaba con la venida del Espíritu Santo? Porque teníamos que ser uno solo con Él. Para revelarnos la verdad. Santificarnos. Porque Él se dio cuenta de que éramos muy débiles y necesitábamos esa fuerza. ¿Pero para qué? Para vivir en la divina voluntad. Para entrar nuevamente en esa gracia divina, de esa voluntad divina trinitaria, como cuando fuimos creados, para vivir según esa finalidad querida por la Santísima Trinidad. Para entrar de nuevo, ¿qué? ¿Y tomar posesión de qué?
El reino. Del De la reino, divina porque voluntad, del reino. acordémonos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de la caída, vivían en el reino, tenían la santidad de santidades, poseían el don, ¿sí o no? Sí, sí. Sí. Ellos no necesitaron de iglesia, no necesitaron de sacramentos, ellos no conocían lo que era el pecado, nada. Es más, fueron creados sin la mancha del pecado original. Todo se produce, todo se origina después. Entonces Jesús dijo, no, yo parto al cielo, pero voy a pedirle a mi Padre que de nuevo se dé esa gracia de que la criatura entre en esta voluntad divina trinitaria. ¿Para qué? Para poder vivir y cumplir esa finalidad querida que quiso Dios al principio, cuando recién creó al hombre. ¿Cuál fue esta finalidad? ¿Se acuerdan? Establecer su reino. Sí, pero al hablar del establecimiento del reino, ¿qué podemos decir? ¿Algo más concreto? Para que que fuera vivamos la todos, para que vivamos todos en el reino. O sea, ese es el plan original. Para que el Para, Padre diera en cada uno de nosotros a otro Jesús. Pero cuando decimos vivir en el reino, ¿qué estamos diciendo? Vivir en la voluntad. Vivir la Cuando imagen y es- semejanza. Pero uno solo con Jesús. vivir con el don. Divina Ok, voluntad, Clarita, vamos por ahí. ¿Vivir con el don de qué? de la divina voluntad. O sea, El don de vivir- la voluntad. O sea, vivir la voluntad del cielo. Como en la Como- tierra. Exacto. Al revés. Cuando decimos vivir en el reino, estamos hablando de vivir con el don de la divina voluntad. Así que en el cielo que viven, La viven voluntad, con la el divina amor. voluntad, con el don de la divina voluntad. Y esa fue la intención de Dios, que esa vivencia de los bienaventurados del cielo fuera el reflejo aquí en la tierra. Por eso aquí se daba ese cumplimiento a través de ¿qué? Del fiat voluntas tua, ¿no? De lo que nos dejó el Señor. Y manda al Espíritu Santo para que volvamos en todo este proceso y que se dé nuevamente ese reino que había quedado suspendido por motivo del pecado original. Todos los bienes y las gracias volverlo a dar a la criatura, para que una fuera la voluntad de Dios con la del hombre, para que una fuera la voluntad que se vive en el cielo con la misma que debiera de haberse vivido en la tierra. Entonces, ¿qué nos dejó Jesús para poder llegar a tener este fin? Nos dejó muchas ayudas, las leyes, la iglesia, el Padre Nuestro, los sacramentos, todo lo que ya vimos y meditamos en la charla anterior. Por último, vamos a entrar a la tercera renovación. Esta tercera renovación aquí nos involucra a nosotros, ¿no? Esta tercera renovación. Estamos cerca del final de los terceros 2000 años. Recordemos que para Dios 1000 años puede ser un día y un día puede ser 1000 años. Entonces, estamos ya cerca a esta renovación. Estamos Una cerca de pregunta. los terceros 2000 años. No, ¿cómo estás contando? No lo entiendo. Son periodos de 2000 cada uno. Sí, pero después de Cristo hemos pasado 2 y un ¿Perdón? poco más. Después de Cristo, de Jesús, hemos pasado 2000 y algo. ¿Cómo Yo te he estamos al dicho. final de los terceros 2000? Es el periodo de los terceros 2000 que para Dios puede ser 1000 años o puede ser un día. Pero no son entonces 2000 en el sentido lineal, digamos. Exacto, exacto. A Dios no podemos contabilizarlo, Mari. Él tiene su contabilidad propia, Ya, pero divina. no entiendo de qué los fundamentos, o sea, se me hace un poquito difícil de entender. Yo creo que desde el origen de la Tierra, o sea, desde que lo hizo, me parece que ya están pasando los 6000 y tantos de años. Y estamos Eso en es los lo que- 6000 años, Mari. Ya, entonces no es en relación a la venida de Cristo, ya ahora sí entendí. Ok, entonces, ¿se está dando esta tercera renovación, sí o no? Sí. Sí. La Una Tierra está pregunta, siendo... Pili, tengo una duda.
acá, como dices, es la tercera renovación. O sea, lo que significa es el final de los tiempos. Eso es lo que significa, El fin de los tiempos. La tierra está siendo, perdón, la tierra está siendo purgada. Sí. Sí. Bueno, está en crisis, en tribulación, ¿no? Estamos en ese fin de los tiempos. Va a tener que ser renovada. ¿Qué nos dicen los escritos? Va a tener que ser escombrada. Entonces, esta renovación consiste en manifestar básicamente, o sea, no veamos la parte solamente material de lo que vemos en el mundo. Estamos hablando de la renovación interior del hombre, porque ahí comienza todo. El reino no es afuera, es en el interior del hombre. ¿Cómo se va a dar ese reino en cada uno de nosotros? Entonces, esta renovación que está haciendo el Señor con nosotros, que somos hijos de su divino querer, consiste en manifestar lo que hacía la divinidad de Jesús en su humanidad. Cómo obraba su querer divino con su querer humano. Cómo todo se juntaba, se concatenaba en Él. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo que hacía y lo que rehacía. Todo, hasta un pensamiento de la criatura, fue hecho y rehecho por Jesús y todo quedó sellado en su divino querer. Estos actos que hizo Jesús están todos suspendidos en su querer y están en espera de que todos nosotros, las criaturas, los que vivimos y tenemos este conocimiento, vengan a vivir en su querer. Tomen esos actos y repitan con su voluntad lo que Él hizo. A tomar su humanidad. Ahora, Luisa fue escogida por Jesús como un segundo eslabón de conjunción con la humanidad de Jesús para hacerse uno solo, viviendo en su querer y repitiendo sus mismos actos. O sea, lo que quiere el Señor, lo que acabo de explicar, es que nosotros hagamos a imitación de su vida lo que Él hizo estando en la tierra. Ahora, ¿qué significa eslabón de conjunción? ¿Tienen alguna idea? Sí, para unir, para continuar y poder unir y que seamos todos uno. Ese eslabón de conjunción, gracias Inesita, ese eslabón de conjunción en divina voluntad se refiere, como dice Inesita, al vínculo de unión que va a unir la voluntad divina con la voluntad humana, como pueden ser que los eslabones de una cadena. Por eso, Jesús es el primer eslabón y Luisa es el segundo eslabón. Entonces, después del eslabón de Luisa, porque Luisa fue el primer eslabón de humana que se une con lo divino. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Entonces, después de este primer eslabón de Luisa, se van a unir todos los demás eslabones de las criaturas, todos nosotros. Nos vamos a ir, ¿qué? Uniendo. Y en este punto estamos hoy día. ¿Cómo nos unimos? Fundiéndonos en Jesús. Fundiéndonos. Y entonces así se va a ir dando, ¿qué? La era del tercer fiat. La era de la obra de la santificación. La hora del tercer fiat, que será como el arco iris que se vio en el cielo después del diluvio. ¿Hasta aquí nos queda claro? No. Quiere decir, quiere decir que el Señor, aparte de estar trabajando nuestro espíritu, nuestra mente, no, o sea, todo nuestro ser, porque estamos adquiriendo conocimientos, o sea, Él está haciendo un trabajo de filigrana, como se dice en cada una. Ajá, exacto. Ahora, a ver. Una pregunta, que sea como el arcoíris, quiere decir, es como el signo, quieres decir, la señal. A ver, escuchen esto. ¿Cómo se va formando este arco iris? Mejor vamos por ahí. ¿Cómo vamos a formar este arco iris? Conforme cada una de nosotras nos vayamos fundiendo en el divino querer, hasta ahí me están entendiendo,
se va formando el arco iris de paz, ¿ok? El cual va a formar ese anillo de conjunción entre la voluntad divina y la humana. De esta forma, el divino querer va a comenzar a tener vida divina en la tierra. O sea, ¿quién le da la vida divina en la tierra? Nosotros. La criatura. Entonces, conforme nosotros nos vayamos uniendo a la divina voluntad, fundiéndonos en ese divino querer, es lo que la divina voluntad va a empezar a tener vida divina en la tierra, y como resultado se va a comenzar a dar ese cumplimiento de lo que ya sabemos en la oración que Jesús nos dio, el Padre Nuestro, que decía: venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Nosotros, y ahorita lo vamos a ver en un escrito para que lo entiendan mejor, cada una de nosotros somos ese arco iris, formamos parte de ese arco iris para que se dé esta venida del reino, para que se dé ese tercer fiat, el fiat del venga tu reino, ¿no? Del fiat de la santificación de lo que sabemos. Entonces, ¿qué hace Luisa? Luisa le pregunta al Señor: si tanto bien hay en este fiat divino, en este querer divino, ¿por qué no lo dio a conocer antes? Y el Señor le va a responder a Luisa y a nosotros. Aquí lo vamos a entender mejor. ¿Qué le dice el Señor? Después a tu eslabón de conjunción, acuérdense que Luisa fue el primer eslabón de conjunción, conmigo serán unidos los demás eslabones de las criaturas, ¿ok? Todos nos estamos uniendo, todos los hijos del divino querer, mediante el fundirnos, nos unimos. Y tendré una multitud de almas que, viviendo en mi querer, reharán todos los actos de las criaturas. Y tendré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí. ¿Está claro? Sí. Hechos también por las criaturas, y estas de todas las clases, o sea, todos los hijos que participaremos en esto. Consagrados, religiosas, sacerdotes, seglares, según su oficio. Dice el Señor, no obrarán más humanamente, obviamente que no, sino que penetrando en mi querer, sus actos se multiplicarán por todos en modo divino. Y tendré la gloria divina por parte de las criaturas de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros sacramentos profanados, otros enfangados por el interés, y de tantas obras buenas en las cuales quedó Dios más deshonrado que honrado. Dice el Señor, suspiro tanto este tiempo, nos dice, tú reza y suspíralo junto conmigo, y no separes tu eslabón de unión con el mío, empezando tú la primera. No separes de estarte fundida todo el tiempo, la mayor parte del tiempo conmigo. ¿Por qué? Para ser uno solo con Él. Es nuestra vida, para ya empezar a vivir la vida divina aquí en la tierra. Yo creo que... Correcto. Solo estando en la mayor parte del tiempo fundidos con Dios, es nuestra vida. Acuérdense lo que dije al principio, vivir en la divina voluntad no es una devoción, es un estado de vida continua, como el atleta. Todos los días hay que entrenarnos en esto. Ahora vamos a ver con calma, ¿ya? Entonces, ¿qué más le dice el Señor a Luisa sobre este tercer fiat para que podamos entenderlo? ¿Qué le dice? Hija mía, el tercer fiat, mi fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra, o sea, el hágase tu voluntad en el cielo como es en la tierra, será como el arco iris que se vio en el cielo después del diluvio, que como iris de paz aseguraba a los hombres que el diluvio había cesado. Así será del tercer fiat. Conforme se conozcan, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Conociendo
estas verdades. Y las almas amantes, y las almas como tú y yo que estamos aquí, que amamos a esta divina voluntad, y desinteresadas, ¿no?, en nuestra propia nada, entren a hacer vida en mi fía, o sea, estemos fundidas constantemente y estemos haciendo vida en este fía, serán como el arco iris de paz. Pacificarán el cielo y la tierra y harán huir el diluvio de tantas culpas que inundan la tierra. Estos iris de paz, tú y yo somos un iris de paz. Estamos formando ese arco iris. Tendrán por vida el tercer fiat, así que mi fiat voluntas tua tendrá cumplimiento en ellas. Y así como en el segundo fiat, dice Jesús, me llamó a la tierra a vivir entre los hombres, así el tercer fiat llamará. ¿Quién va a llamar a la divina voluntad para que viva en la tierra? Nosotros. Ahí dice, llamará a mi voluntad en las almas. Es cuando nosotros le decimos que venga a tu reino, estamos llamando a esa divina voluntad para que venga a reinar en cada criatura, como está reinando en cada uno de nosotros. Y ahí reinará como en el cielo, así en la tierra. ¿Ya les queda más claro? Perfecto. Sí. La potencia del Padre Nuestro, ¿no? Mari, tú no estuviste en la charla del Padre Nuestro. No. No se preocupen porque el hermanito Sergio me la va a dar y ahí se las voy a compartir, hermanas. O sea, en el UCB lo voy a sacar. A ver, hermana Belén. En este punto estamos viendo la importancia de estar fundidos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque implica la completa función de nuestra voluntad en la divina. De tal forma que nuestra voluntad humana no es que desaparezca, esto lo quiero dejarlo bien claro, sino que va a dejar de tener existencia propia cuando nos unimos a la voluntad divina. Este proceso de fundirnos es fundamental para alcanzar verdaderamente esta santidad divina. En otras palabras, no se trata que vayamos a destruir nuestra voluntad humana, por si acaso, sino es de una extinción de la propia voluntad. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver inseparables de la voluntad divina y a esta voluntad divina es a la que le vamos a dar el primado en nuestra vida. Es una entrega total de nuestra voluntad humana en el ámbito de esa voluntad suprema de Dios. Entonces, solo con esta fusión, solo con esta unión, solo con este fundirnos, recién vamos a poder entrar en ese ámbito de la eternidad. Vamos a poder abrazar esa eternidad. Ahí, en este ámbito, estando fundidas, recién ahí vamos a encontrar a todas las criaturas, desde el primer hombre hasta el último hombre que existirá. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Para hacer lo que quiere que hagamos Jesús, para reparar, alabar, adorar, suplir, etc. En una palabra, corresponderle por todo y por todos. Fuera de este ámbito divino, si no estamos fundidas en la voluntad divina, la criatura no va a poder hacer estos actos divinos. Podemos hacer lo que hacíamos antes de conocer a la divina voluntad. Van a seguir siendo actos buenos, humanos, piadosos, actos caritativos, pero siempre seguirán siendo ¿qué? Actos humanos. Entonces, siendo así, el acto de fundirse se vuelve esencial para tener esta santidad divina. ¿Por qué? Porque la santidad divina consiste no solo en hacer la voluntad de Dios, sino de vivir en esa voluntad. Hacemos y vivimos. Este proceso de fundirse se considera entonces como un martirio continuo de la voluntad humana. ¿Por qué? Porque nos exige constantemente renunciar ¿a qué? A nuestros propios deseos, a nuestros propios intereses, a nuestros propios quereres, de nuestra voluntad. Significa un abandono total a la voluntad de Dios. Por eso se nos convierte en martirio, porque acá entramos en una lucha. Entonces, como atleta, tenemos que ir cediendo y dándole el primado a la voluntad divina. Además, este acto de fundirse, como dijimos en la reunión anterior,
es el acto más solemne, más grande e importante en la vida de una criatura para alcanzar esta santidad. Por lo tanto, en lo que vamos comprendiendo de esta santidad divina, como esa unión, esa armonía que hay con la divina voluntad, el acto de fundirse no sería una opción. El acto de fundirse es una condición necesaria para llegar a obtener esta santidad divina. Pero como todo, esta fusión, este fundirse tiene un proceso por el cual la criatura debe pasar. Ahora, como dijimos también la reunión anterior, repitiendo lo mismo que dice el padre Pablo Sanguiao, que es un sacerdote pregonero, hijo de la divina voluntad, hay personas en este punto que, habiendo leído algo de los escritos, que hay muchas personas que participan de un cenáculo en otro, están en diferentes grupos, pero hay que tener una continuidad en esta formación. Entonces ya quieren empezar a girar, porque el acto de fundirse es el acto primero que hay para entrar en el giro. Si no está este acto de fundirnos, no podemos seguir en el giro, no habría giro, tenemos que entrar en la puerta de entrada para hacer el giro. Entonces, tenemos que ir en ese orden, ya que, como dije al inicio, vivir en la divina voluntad no es una devoción, es una vida que vivir. Entonces, más o menos acá hay un resumen, estas etapas para irlas comprendiendo, porque es un camino que tenemos que recorrer. Hemos recorrido unos ya este camino, otros están iniciándose, como este grupo de iniciación, otros pueden estar a la mitad, pero lo que quiero dejar en claro es que es un camino. No nos desesperemos, no veamos que nos falta mucho tiempo, no, porque todo ya depende de nuestro deseo y de nuestra disposición. Entonces Jesús guió a Luisa a través de un proceso o etapas de vida en la divina voluntad, a fin de que alcanzara esa santidad perfecta que Él quiere, que Él quiso en Luisa y quiere en nosotros. ¿Cómo lo hizo? Primero trabajó en su humanidad y luego en su divinidad, para lograr que la voluntad de Dios se convirtiera en vida propia de Luisa. Y eso es lo que tiene que hacer con nosotros, eso es lo que está haciendo con nosotros. Entonces tenemos que desde el volumen 1, más o menos hasta el volumen 12, Luisa tuvo el mismo oficio que tuvo la humanidad de Jesús cuando estuvo en la tierra. Jesús forma su humanidad. Entonces, a nosotros también nos está formando en la humanidad. Cuando recién iniciamos, nos forma. Primero, ¿qué nos trabaja? Nos trabaja en nuestra humanidad. Nos hace perder todo lo que a Él no le pertenece. ¿Qué no le pertenece? Las debilidades, las miserias, los apegos, los vicios, el pecado, las pasiones en general. Y nos va formando, ¿qué? En virtudes, en espíritu de rectitud, espíritu de mortificación, en pureza, todo eso a través de la meditación de las horas de la pasión. Todo eso hizo Jesús en Luisa y lo hace en nosotros. ¿Por qué tenemos que seguir este paso? Porque Dios no va a poder llenarnos si es que no estamos vacíos de toda esta primera parte, de todo aquello que a Dios no le pertenece. En un resumen, pasiones. En las pasiones está contenido todo. Si nosotros estamos llenas todavía de estas pasiones, Dios no va a poder trabajar. Tiene que primero escombrar, sacar afuera, ayudar. Es un trabajo conjunto. Entonces, este proceso que hizo con Luisa, en Luisa, ¿qué hizo? Que perdiera sus debilidades y miserias y pensara y llegara a pensar con el pensamiento divino, hasta que el obrar de Luisa, de lo humano, se volvió divino para adquirir esa nobleza divina que Dios quiere darte a ti y a mí. De ahí, en el escrito, aquí está señalado, en el escrito 12 de marzo 17 del 21, ¿qué pasó acá? Jesús ya le dice a Luisa que hasta ahí ha tenido el mismo oficio en su humanidad y que a partir de ese momento tendrá el oficio de la divinidad, de la divina voluntad en su humanidad, en su santísima humanidad. Es el mismo proceso que está haciendo con nosotros, con cada hijo. A partir del volumen 13 en adelante, el don del divino querer
se fue desarrollando en Luisa. Entonces poco a poco fue entrando en esa divinidad, ese don se fue instalando en Luisa. Y en nosotros va a pasar con lo mismo. Cuando ya entremos en ese nivel, ya vamos a poder actuar como la humanidad de Jesús. Entonces, en el volumen 13, recién Jesús, a partir del 13 hacia adelante, recién Jesús comienza a hablar del don del divino querer. Entonces, recién comienza a hablar del girar Jesús, a fin de que las criaturas hagan suyas todas las obras divinas, o sea, tomemos todos esos actos que Jesús dejó suspendidos en la misma vida de Dios. ¿Para qué? Los tomemos para acompañarlo, darle la correspondencia que le debemos por parte nuestra y de cada criatura. Y a partir del volumen, como tercera etapa podríamos decir, a partir del volumen 14 hacia el final, en adelante ya van a ser los giros propios de Luisa. Luisa comenzó aquí a formarse en eso, y conforme iba avanzando en esta vida, ya sus giros iban haciendo más amplios, se iban haciendo más veloces. Su oración, que es el giro, es la modalidad, es el modo de oración en divina voluntad, eran más profundos también. El escrito 42 nos habla de esta finalidad. ¿Cuál era la finalidad de este largo itinerario espiritual que Luisa vivió? Dice el Señor, que nuestra voluntad obre en la criatura como obra en nosotros. Entonces, en esta parte de acá hay algunos escritos que está de referencia, cómo es que Luisa comienza ya a vivir esa divina voluntad en su humanidad. Básicamente es del volumen 13, aquí están las fechas, los escritos de referencia. Y acá, a partir del volumen 14 al 36, hay dos escritos básicos en el volumen 17, donde Luisa, por obediencia a su confesor, explica los modos en que ella se fundía. Ahí está bien detalladito en esos escritos, y qué es lo que se hacía y qué es lo que ella hacía para reconciliar a la voluntad divina con la voluntad humana. En resumen, la unión de la criatura con Dios se puede, este fundirnos lo podemos resumir de la siguiente manera. Primero, llamar a la divina voluntad en todos nuestros actos, todos los días, como decía Luz, con la preventiva, oración preventiva, la oración actual con el giro, la oración de fundirnos con la actual, etcétera, etcétera. ¿Cómo llamo a Jesús? Ven Jesús a orar en mí, ven Jesús a trabajar en mí, a hablar en mí, etcétera, etcétera, a caminar en mí. Vamos llamando. No nos preocupemos si no podemos hacer el giro todavía. Vamos a tener una charla del giro todavía en 2 sesiones más, pero comencemos a llamar a Jesús hasta a esa voluntad divina en nuestros actos, en los más sencillos que nos puedan parecer hasta simples, hasta ese acto simple, porque Dios nos dice en los escritos que se manifiesta en los actos más sencillos. La divina voluntad no es de actos grandes ni súper llamativos, no, en la pequeñez, en la nada del hombre es cuando actúa. Después es hacer y obrar en el divino querer, entrar en él, estar fusionadas constantemente en él para comenzar a vivir esa vida divina. Es un proceso. Y lo último recién es el girar que en la gran rueda de esa eternidad. Y para terminar, yo deseo compartirles un escrito que Jesús, una enseñanza que le dio Jesús a Luisa hace 104 años, que en lo personal a mí me impacta por su realismo con la situación actual con la que vivimos en esta humanidad en nuestros tiempos. ¿Qué le dice Jesús a Luisa? Le dice, ¿qué nos dice a nosotros, al mundo, que estamos en parte de él? Somos parte de él. Oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Y yo te estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Tú harás tu camino para echarme, y yo te confundiré de amor, te seguiré por detrás,
me haré encontrar por delante para confundirte en amor. Y en donde tú me has arrojado, yo erigiré mi trono. Ahí reinaré más que antes, pero en modo más sorprendente, tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono, como atado por la fuerza de mi amor. Y continúa diciendo el Señor de este tercer fiat. Ah, hija mía, la criatura se hace cada vez más perversa en el mal. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando? Llegarán a tanto que agotarán al mismo mal. Pero mientras ellas se ocupen en hacer su camino, yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento, que mi voluntad reine sobre la tierra, pero en modo todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso e inaudito. Ah, sí, quiero confundir al hombre todo en amor. Por eso sea atenta, nos dice, te quiero conmigo para preparar esta era de amor celestial y divina. Nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos. Y hasta aquí hemos llegado a la voluntad de Dios siempre. Lo que sí quisiera que les quede claro, el papel tan grande que tenemos nosotros en este tercer fiat, los hijos del divino querer. Somos ese arco iris de paz, para pacificar el cielo y la tierra. ¿Lo va a hacer a través de quién? De nosotros. De nosotros. Actos. De nosotros. No lo va a hacer a través de otras criaturas, la va a hacer a través. ¿Quién le va a devolver el reino tal cual salió de las manos de Dios Padre? ¿Quién le va a devolver eso? Va a ser Jesús el que le tenga que devolver, pero Jesús está allá en la tierra, acá, viviendo con nosotros. Va a ser Jesús en nosotros. Jesús por nosotros le va a devolver el reino, porque esa es la misión del tercer fiat. Después de los 1000 años que pasemos, etcétera, etcétera, como ya lo sabemos por el Apocalipsis, se va a devolver ese reino tal cual salió de las manos del Creador. Y eso. A la Pilar. O sea, tal cual como se lo dieron a Adán y a Eva. O sea, tal cual. Antes de la caída. En realidad, en realidad mejor aún, porque ya tenemos a Jesús. Gloria, sí te escuchamos. Ana Pilar, es que hay una frase muy bonita de Jesús, o sea, en el modo de obrar. Él dice, parecen que no hacemos nada, pero lo hacemos todo. O sea, eso es o sea, mientras que el mundo no se ve lo que está pasando con el fiat voluntas tua, estamos haciendo todo, y en algún momento esto va a reventar como un volcán, me imagino, que vamos a hacer esa luz, ese ejército de la Virgen María, que vamos a salir a defender nuestra fe, todo. O sea, eso va a ser como una cosa eso va a pasar, como yo siempre digo, creo que alguna vez lo he dicho con ustedes, esa profecía, eso que dijo el Padre Pío. El Padre Pío dijo algo de Luisa, que yo ya se los comenté a alguna de ustedes. Un día el mundo estará lleno de Luisa. Así que eso es nuestra esperanza. Entre tanto, nosotros nos ha tocado vivir en la primera parte, digamos, de todo de este advenimiento tan glorioso, porque va a venir la era de paz, los 1000 años de la era de paz. Entonces, nos ha tocado eso, vivir en esta parte que es la más, digamos, la más complicadita, porque es la parte de la purificación, la parte de la gran tribulación que habla el Apocalipsis. Pero para eso nos formó el Señor, para eso nos está formando, para estos tiempos. Y con nosotros, en este pequeño ejército, este gran ejército que se está formando, van a venir las generaciones futuras. Así que los jóvenes, esperamos a los jóvenes, Pilar, esperamos a los jóvenes. Mucho ánimo en esto, porque nos tocó, según el Padre Yanucci, la parte más feliz. ¿Por qué? ¿Por qué es la parte más feliz y más gloriosa? Porque acá estamos en la lucha, en la plena lucha. Vamos despidiéndonos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, que es la oración potentísima, que es la del Padre Nuestro, porque ahí cuando la rezamos, Jesús no te oye a ti ni me oye a mí, se oye a sí mismo.
asimismo pidiéndole al Padre la venida de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y en la voluntad de Dios siempre. Dios mediante nos encontramos la próxima semana y después vienen los giros para complementar esta parte de fundirnos. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Gracias. Gracias, hermanita. Hasta luego. Gracias. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.